El contrato de arrendamiento queda terminado a partir del 1 del próximo mes, anunció mi madrastra Margaret, deslizando unos documentos legales sobre su mesa de comedor de caoba, con la sonrisa satisfecha de alguien que por fin cree haber ganado una guerra que llevaba años peleando. Como albacea del patrimonio de tu padre, tengo la obligación fiduciaria de cortar pérdidas. Tu pequeño negocio de pasteles ha estado perdiendo dinero desde el primer día. Me quedé mirando el aviso de cancelación, la sentencia de muerte del negocio que había construido desde cero, operando en un local comercial que mi padre había comprado específicamente para apoyar mi sueño. Mientras tanto, los hijos biológicos de Margaret, mis hermanastros, observaban desde la puerta con una alegría apenas disimulada. Lo que Margaret no sabía, lo que nunca se molestó en averiguar en su prisa por destruirme, era que mi pequeña pastelería no era en absoluto un negocio minorista en problemas. Yo era la mayor proveedora de pasteles de boda de lujo en 3 estados. El mostrador al público era solo la punta visible de un iceberg que ella jamás se tomó la molestia de explorar. No puedes hacer esto, dije, manteniendo la voz firme pese al pánico que me subía por el pecho. Claro que puedo, y ya lo hice. La propiedad pertenece al patrimonio de tu padre. Como albacea, tengo plena autoridad sobre los activos del patrimonio, y este activo ha tenido un rendimiento muy bajo por demasiado tiempo. La propiedad iba a ser mía. Papá lo prometió. Tu padre hizo muchas promesas antes de morir. Lamentablemente, no dejó la mayoría por escrito, respondió Margaret, afinando aún más su sonrisa. El testamento me otorga discreción sobre la administración del patrimonio hasta que termine el juicio sucesorio. Estoy ejerciendo esa discreción. Este es mi sustento. Tus empleados debieron elegir un empleador más estable. Tienes 30 días para desalojar. Ya contacté a un agente inmobiliario comercial para evaluar la propiedad y buscar nuevos inquilinos. Alguien que sí genere retorno de inversión. Me puse de pie y recogí los papeles de cancelación con las manos temblando, no de miedo, sino de rabia. Te vas a arrepentir de esto, Margaret. Lo dudo mucho. Ahora, si me disculpas, tengo una reservación para cenar. El agente inmobiliario comercial llegó a mi pastelería 3 días después. Se llamaba David Ollister y trabajaba para una de las firmas de bienes raíces comerciales más prestigiosas de la región. Margaret lo había contratado para evaluar el valor del inmueble y encontrar un inquilino sustituto. Claramente esperaba encontrar un negocio pequeño y fracasado, equipo viejo, operaciones amateurs, los restos tristes del sueño fallido de una hija. Lo que encontró, en cambio, lo hizo detenerse en seco en la entrada de mi área de producción. Tenía la boca ligeramente abierta. Esto no es lo que me dijeron que iba a encontrar. ¿Y qué le dijeron? Una pequeña panadería al menudeo. Bajo rendimiento. Equipo mínimo. Caminó despacio por el lugar, observando los hornos industriales, las batidoras de gran capacidad, los cuartos de almacenamiento con control de clima, las estaciones de empaque. Esto es una planta de producción a gran escala. Así es. ¿Puedo ver sus estados financieros? Necesito evaluar el valor del negocio como parte del análisis de la propiedad. Le entregué los registros financieros que había preparado. No los números simplificados del mostrador al público que Margaret había visto, sino el panorama completo de las operaciones de Sweet Serenity Bakery. Se sentó en mi escritorio y comenzó a leer. 20 minutos después, levantó la vista con una expresión de profunda confusión. Según estos datos, la tienda al público genera aproximadamente $8,000 al mes. Correcto. Pero su división mayorista genera más de $180,000 mensuales. También correcto. Y además provee pasteles de boda. Revisó la lista de clientes. Ritz-Carlton, Four Seasons, Waldorf, prácticamente todas las cadenas hoteleras de lujo en un radio de 300 millas. Tenemos contratos exclusivos con 12 propiedades 5 estrellas, además de otros 28 recintos de alto nivel, 3 organizadores de eventos de celebridades y una lista de espera de 8 meses. Sus ingresos anuales superan los $2.2 millones, con una proyección de 2.4 millones este año. Hemos estado creciendo alrededor de un 15% anual. David dejó los documentos sobre el escritorio y me miró fijamente. ¿Por qué alguien cancelaría este contrato de arrendamiento? Porque mi madrastra nunca ha preguntado por mi negocio. Nunca ha visitado esta planta. Vio únicamente los números del local al público, que son intencionalmente modestos porque no es nuestro enfoque, y asumió que todo estaba fracasando. Nunca pidió los estados financieros completos. Pidió un resumen, y eso fue lo que le envié. Nunca pidió más.
¿Y ahora canceló el contrato basándose en información incompleta? Ha intentado sacarme de la vida de mi padre y de su patrimonio desde el día en que se casaron. Esto solo fue la excusa perfecta. David guardó silencio un momento. Señorita Ashford, voy a serle sincero. Me contrataron para evaluar esta propiedad para volverla a rentar, pero lo que encontré aquí cambia completamente la situación. ¿En qué sentido? Si su madrastra canceló un contrato en una propiedad que genera este nivel de actividad económica, podría haber violado su deber fiduciario como albacea. Tomó una decisión que podría costarle al patrimonio ingresos significativos, sin realizar la debida diligencia. ¿Qué significa eso en la práctica? Que debe contactar a un abogado especializado en sucesiones de inmediato. Y que yo necesito hacer una llamada. La llamada que hizo David no fue a Margaret. Fue a su socio principal, especialista en disputas comerciales relacionadas con propiedades de herencias. En menos de una semana, ya tenía representación legal. Abogados que no vieron solo un conflicto familiar, sino un caso claro de mala administración. Margaret Ashford tiene la obligación de tomar decisiones que beneficien al patrimonio y a todos sus beneficiarios, me explicó mi abogado. Al cancelar un contrato en una propiedad que alberga un negocio tan rentable, podría haber causado un perjuicio grave al patrimonio. Eso constituye una posible violación de su deber fiduciario. ¿Qué podemos hacer? Podemos solicitar al juez de sucesiones que revise sus decisiones como albacea, exigir una rendición de cuentas completa, e incluso pedir su destitución si demostramos un patrón de negligencia o beneficio propio. ¿Y cómo se ve eso? Si canceló su contrato para beneficiar a ella o a sus hijos a costa de usted, eso es beneficio indebido. Si no investigó el valor real de su negocio antes de tomar una decisión que la perjudica, eso es negligencia. La investigación reveló un patrón que yo siempre había sospechado. Margaret había estado subvaluando sistemáticamente los activos relacionados conmigo, mientras protegía y sobrevaloraba los que beneficiaban a sus propios hijos. La propiedad de la pastelería era solo el ejemplo más evidente. El patrimonio de mi padre incluía varias propiedades comerciales, cuentas de inversión y un portafolio considerable de acciones. Como albacea, Margaret tenía discreción sobre cómo administrar esos activos hasta que concluyera el proceso sucesorio. Y había usado esa discreción estratégicamente. Esto es un caso de libro de texto de violación del deber fiduciario, dijo mi abogado. Después de revisar toda la documentación, queda claro que ella ha estado tratando el patrimonio como si fuera su cochinito personal, dijo mi abogado, tomando decisiones basadas en quien se beneficia, no en lo que es mejor para el patrimonio en su conjunto. ¿Podemos detener la cancelación del contrato? Pregunté. Sí, podemos solicitar una suspensión de emergencia. Dado el nivel de ingresos que genera tu negocio y el valor que aporta a la propiedad, tenemos bases sólidas para argumentar que cancelar el contrato causaría un daño irreparable al patrimonio. La audiencia judicial se programó para 2 semanas después de presentar la solicitud. Margaret llegó con sus propios abogados, caros, muy caros, pagados con dinero del patrimonio. Entró a la sala del tribunal con la seguridad de alguien que siempre había conseguido lo que quería a fuerza de imponerse. Esa seguridad se tambaleó en cuanto vio las pruebas que habíamos reunido. Su señoría, comenzó mi abogado, solicitamos una suspensión de emergencia de la terminación del contrato de arrendamiento emitida por la señora Ashford en su calidad de albacea del patrimonio. Sostenemos que esta cancelación se realizó sin una investigación adecuada del negocio que opera en la propiedad, y que constituye una violación clara de su deber fiduciario. ¿Qué pruebas respaldan esta afirmación?, preguntó el juez. La pastelería de la señorita Ashford no es un negocio minorista en quiebra. Es una empresa mayorista que genera $2.4 millones anuales, especializada en pasteles de boda de lujo y proveedora de importantes cadenas hoteleras en 3 estados. La señora Ashford canceló el contrato basándose únicamente en los números del mostrador al público, sin solicitar jamás los estados financieros completos ni visitar la planta de producción. El juez volteó a ver a Margaret. Señora Ashford, ¿investigó usted el alcance total del negocio antes de emitir la cancelación? El abogado de Margaret respondió primero. Mi clienta revisó el resumen financiero que le fue entregado por la beneficiaria. Le estoy preguntando directamente a la señora Ashford, dijo el juez. Margaret se enderezó en su asiento. Revisé los números que me fueron proporcionados. Si existía información adicional, debió habérseme entregado. ¿Solicitó usted información adicional?, preguntó el juez. No consideré que fuera necesario. El negocio al menudeo claramente estaba teniendo dificultades.
El negocio al menudeo representa menos del 5% de los ingresos totales, interrumpió mi abogado. Una investigación mínima lo habría revelado. No realizar la debida diligencia antes de tomar una decisión que podría costarle al patrimonio más de $2 millones anuales es precisamente el tipo de negligencia que constituye una violación del deber fiduciario. La resolución del juez llegó 3 días después. La cancelación del contrato de arrendamiento quedó suspendida mientras se llevaba a cabo una revisión completa de las acciones de Margaret como albacea. Además, el tribunal nombró a un administrador independiente para evaluar todas las decisiones que había tomado desde que asumió el cargo. La revisión independiente duró 4 meses. Lo que reveló fue devastador. Margaret había favorecido sistemáticamente a sus propios hijos en cada decisión que tomó. Había subvaluado mi parte del patrimonio en más de $400,000, mientras inflaba las participaciones de sus hijos por cantidades similares. Usó recursos del patrimonio para mejorar propiedades que ellos heredarían, mientras descuidaba deliberadamente las que me correspondían a mí. Y había intentado cancelar mi contrato de arrendamiento precisamente porque un negocio exitoso en esa propiedad aumentaría su valor que eventualmente me beneficiaría. Intentó destruir tu negocio para que la propiedad valiera menos cuando tú la heredaran, me explicó mi abogado. Así, cuando finalmente se repartiera el patrimonio, tu parte se reduciría al mínimo, mientras que la de sus hijos se mantenía intacta. ¿Pueden removerla como albacea? Pregunté. La están removiendo en este momento. El tribunal determinó múltiples violaciones al deber fiduciario. Además, Margaret fue obligada a reembolsar al patrimonio el dinero que había desviado, honorarios legales, mejoras a propiedades en beneficio de sus hijos y todo el patrón de beneficio indebido. ¿Qué pasa con la pastelería? El contrato se restablece. De hecho, considerando el valor del negocio, el nuevo administrador está recomendando que la propiedad se transfiera directamente a ti como parte de tu herencia. Simplifica la administración y garantiza que el negocio pueda seguir operando. Margaret no se fue en silencio. Apeló la decisión, afirmó que yo había manipulado los registros financieros, me acusó de ocultar información para sabotear su administración. Nada funcionó. Las pruebas eran demasiado claras, el patrón demasiado consistente. 6 meses después de haber intentado cancelar mi contrato, Margaret fue removida como albacea, obligada a devolver más de $300,000 al patrimonio y legalmente excluida de cualquier participación futura en su administración. Sus hijos, mis hermanastros, dejaron de hablarme por completo. A mí no me importó. Habían visto durante años la campaña de Margaret en mi contra y nunca dijeron una palabra. Tal como se recomendó, la propiedad fue transferida a mí como parte de mi herencia. Ahora soy dueña del edificio donde opera Sweet Serenity Bakery, el edificio que mi padre compró para apoyar mi sueño, el sueño que Margaret intentó destruir. El mes pasado celebré nuestro mejor trimestre hasta ahora, $680,000 en ingresos, contratos con 3 nuevas cadenas hoteleras de lujo y un reportaje en Braille del Magazine que nos llamó el estándar de oro en pasteles de boda. Colgué el artículo en la pared de mi planta de producción, la misma planta que Margaret nunca se molestó en visitar. El mismo negocio que despreció llamándolo una simple pastelería. David, el agente inmobiliario comercial, me envió una nota de felicitación. Hemos seguido en contacto desde que terminó el caso. Se volvió un amigo, alguien que vio la verdad cuando otros ni siquiera se tomaron la molestia de mirar. Todavía recuerdo cuando entré a tu planta, escribió. Esperaba encontrar una pastelería fracasada, y me encontré con una operación de más de $2 millones. La cara de tu madrastra cuando esos números salieron en la corte es algo que nunca voy a olvidar. Yo tampoco. Margaret llamó fracasado a mi negocio. Canceló mi contrato sin pensarlo 2 veces. Estaba tan convencida de mi inutilidad que jamás se tomó el tiempo de investigar. Esa certeza fue su caída. Mi padre creyó en mí. Compró esa propiedad para ayudarme a salir adelante. Margaret intentó borrar su regalo, su fe en mí, y sacarme de la familia que ella quería solo para sí misma. Pero olvidó revisar lo que yo había construido de verdad. Olvidó mirar más allá de la superficie. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, la destruyó. La pequeña pastelería está prosperando. La madrastra que intentó acabar con ella está pagando restitución. Y en algún lugar, me gusta pensar que mi padre está sonriendo.